Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La justificación del hombre y sus consecuencias. Y leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. La justificación del hombre y sus consecuencias. Entendiendo el origen del pecado en el hombre, que vino de la influencia de Satanás en la mente de Eva, y Eva también llevó esta influencia a Adán, y ambos permitieron ser influenciados por Satanás, y aquí se origina el pecado en el hombre por la desobediencia, por la incredulidad, por la necedad. Vemos cómo estos versículos nos muestran que después de que fallan, lo primero que aparece en la vida del hombre es la justificación. Y es un problema grave que encontramos en todo, porque cuando fallamos siempre nos justificamos. Siempre creemos tener la razón o le echamos la culpa a otro, porque nosotros nunca tenemos la culpa, siempre la culpa es de los demás. Nuestra conducta es por la conducta de los demás. Nuestras finanzas son por lo que los demás han hecho. Nuestra manera de ser, sea como sea, es por los demás. Y todos siempre tenemos una justificación. Por eso Jesús, Dios muy sabiamente, dice en su palabra que derribemos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, no de cualquier conocimiento. Fortalezas que se levantan en nuestra vida, y que cada vez que la verdad viene en nuestra vida y no la aceptamos para que seamos libres, lo que Satanás pone son argumentos. Mira lo que Satanás puso aquí en la vida de Adán y Eva. En vez de ellos haber dicho: sí, Señor, yo pequé. Recuerdo cómo muy claro nos dejaste que no comiéramos de este único fruto, pero que podíamos disfrutar de todo. Mira todas las bellezas que hiciste, Dios. Mira los ríos. Mira todas estas piedras preciosas. Mira todos estos frutos para comer. Mire esta belleza de colores, Dios, todo lo que has hecho. Mire la tierra tan fácil que se ha trabajado. Realmente sí, Dios. Sí fallamos, sí te desobedecimos. Y tal vez Adán hubiera dicho: y no fue Eva, Señor, fui yo, porque si yo hubiese sido fuerte, si yo hubiese sido más maduro, si mi relación contigo hubiese sido más real, yo le hubiese dicho a Eva: no, amor, no comamos de ese fruto, mira, Dios es bueno. No tratemos de experimentar algo que nos va a hacer desobedecer a Dios. Continuemos así, pero sí, yo fallé, Dios, perdóname. Y tal vez Eva hubiera dicho: no, fui yo la que falló. Yo te hice comer, amor, Señor, perdónanos. Pero no se encontró. Y como Dios lo sabía, por eso Dios tiene que traer un plan de salvación. Porque sabe que el hombre peca, pero para arrepentirse es muy difícil. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de dirección. O sea que si lo hacíamos, no debe ser una conducta repetitiva en nuestra vida. Consecuencias por escuchar la voz incorrecta. Mira cómo Adán y Eva, el inicio de la humanidad falla, y nosotros venimos de la misma manera. Lo primero que vemos es la justificación. Vemos cómo no aceptan, no reconocen, sino tratan de esconderse, evadiendo la respuesta de Dios. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta era: ¿dónde estás tú con respecto a mí? Porque Dios sabía dónde estaban. Cuando ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, Dios es omnipresente, Dios sabe dónde estamos, Dios conoce hasta la más mínima intención de nuestro corazón. Dios sabe todo.
Él es el principio y el fin, el alfa y la omega al mismo tiempo. Dice más, Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué lo llama? Porque no sabía dónde estaba. De una entra en su juicio que él ya había dictado a través de la desobediencia y del pecado, porque al ser bueno es justo también. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque Dios nos dio libre albedrío, porque Dios nos ama y porque un juez también tiene la potestad de decir este es tu castigo, pero de explicar por qué. Por eso dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mira qué hermoso es esto. Y puedo ver cómo Dios, como un buen padre, llama a sus hijos. Aquí puedo ver la parábola del hijo pródigo. Puedo ver cómo el hijo se va de la presencia de Dios porque se esconde. Ellos ya se esconden. Pero un buen padre los llama y está esperando que regresen. ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tenía miedo si el miedo no estaba en el huerto? Es que todo lo creó Dios. Es que Dios permite todas las cosas. Es que todas las cosas nos ayudan para bien. No, miremos de dónde vienen las cosas que han sucedido en nuestra vida. Examinémonos bien por qué han pasado cosas en nuestra vida sin dejar de meter tanto a Dios. Y si vamos a meter a Dios, veamos las consecuencias de la desobediencia desde el comienzo, desde Adán y Eva y en nosotros. La desobediencia de nosotros, para que ahí sí podamos entender por qué hay tantos miedos en nuestra vida, por qué hay tanto temor, por qué hay tantas fobias, por qué no hay avance. Pero a veces decimos, Dios me hizo así y Dios no ha querido que yo avance, Dios no quiere que esto, tal vez la voluntad de Dios sea esta. Ahí sí somos tan teológicos, tan bíblicos, pero no entendemos la raíz, la base, el fundamento. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. No nos dio. Él dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esto no existía. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos anduvieron desnudos muchos años y nunca se dieron cuenta que estaban desnudos. Nunca tuvieron miedo, nunca se escondían. ¿Por qué lo hacen ahorita? Porque ya habían desobedecido, porque ya habían entrado en rebeldía con Dios y empiezan a sufrir las consecuencias por escuchar la voz incorrecta, por no haberse sujetado a la voz correcta que era la de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. No asumió su responsabilidad. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero ella tampoco asumió y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios empieza aquí a mostrar el juicio por causa de la desobediencia, no solo de Satanás, sino de Adán y de Eva. Satanás ya tiene su juicio. El libro de Judas nos muestra cómo unos están en cárceles y cómo otros serán enviados en el lago de fuego y azufre después del milenio. Cómo antes del milenio serán apresados. Satanás será guardado por 1000 años y él volverá a salir con su influencia demoníaca, pero en un abrir y cerrar de ojos será la última batalla para poder que cielos y tierras sean desaparecidos, pero que la nueva Jerusalén baje para que podamos vivir allí. Entonces Satanás ya tenía su juicio aquí, ya un ángel caído, Satanás, un engañador, y con su influencia hace que también otros caigan en las mismas redes y también desobedezcan a Dios. Y Dios aquí muestra su juicio. Esto no significa que Dios maldice, eso no significa que Dios trajo maldición a la tierra. Esto muestra es que Dios dictaminó el juicio que trajo la desobediencia y por ende la desobediencia de Satanás y del hombre trajo maldición. Y Dios está enseñando aquí. Nos muestra desde el versículo 14, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás.
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto no es una serpiente literal. Tenemos que entender el trasfondo espiritual. ¿Por qué come polvo? ¿Por qué? El polvo trae pobreza, trae enfermedad, trae ruina. ¿Pero por qué fuimos hechos del polvo? Porque del polvo Dios lo formó barro, no fue polvo del que nosotros fuimos hechos, fue de barro, por eso llama a Cristo el alfarero. Son otros temas, pero no quiero dejar ahí cabos sueltos para que nos vayamos hacia otro lado. Dice, todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Pero ahora viene el juicio a la mujer, y después viene el juicio al hombre. Muestra el juicio. Estas son las consecuencias por escuchar la voz incorrecta. Las consecuencias por escuchar la voz incorrecta es el juicio de Dios por el pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Lo vemos confiando en Dios mañana, en nuestro próximo tiempo con Dios, para meditar todo el día. Pero como reflexión, tenemos que entender que el dejarnos guiar, el escuchar la voz incorrecta, el tratar de imitar lo incorrecto, va a traer consecuencias a nuestras vidas. Consecuencias que no las asumirá quien nos enseña incorrectamente, consecuencias que tendremos que asumir nosotros mismos. Y es que escuchamos, ¿por qué cambias? ¿Por qué eres así? Al igual no podemos cambiar, al igual tú sigue tu vida igual. ¿Para qué Dios? ¿Para qué una iglesia? ¿Para qué cambiar? ¿Por qué tratar de ser fiel? ¿Por qué tratar de ser correcto? ¿Por qué tratar? Y siempre están tratando de dar consejos incorrectos. Pero quiero decirte que vienen consecuencias para los que aconsejan mal, pero también para los que escuchan estas voces incorrectas. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos gracias por esta mañana, por este día, por darnos un repaso, Señor, que tanto necesitamos acerca del origen del pecado en el hombre, que viene de Satanás, que fue el inicio del pecado, pero también que el ellos haber permitido esa influencia trajo consecuencias a su vida muy graves, porque de ahí viene la muerte primero espiritual, y es que estamos separados eternamente de ti. Tu palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y muchas otras consecuencias que veremos más adelante. Pero ayúdanos, Padre, hoy como reflexión, a estar conectados contigo, Señor. Por eso la importancia de un devocional, de una iglesia local, de un estudio bíblico, de estar aprendiendo de ti para que nuestra fe crezca y no estar escuchando voces incorrectas que viven con depresión, que viven con miedo, que viven con temor, que viven con angustia, que viven con rabia y quieren impregnar eso mismo que hay en su corazón en la vida de otros. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.